Pues Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que Dios los guarde, ojalá que estén bien en este día. Y pues ahora vamos a meternos en otro estudio bíblico hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Antes que comencemos, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Ahí donde estén, si pueden orar conmigo, por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, Señor, por este momento que nos das. Gracias por la oportunidad de hablar y estudiar de tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, para que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que sea toda verdad. Y también, Señor, cada persona que esté escuchando podrá recibir tu palabra, entenderlo y aplicarlo a sus vidas diarias, Señor, para que puedan ser mejores seguidores de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno. Qué bueno que pudieron sintonizar en este momento, en este día, para estudiar más de la palabra del Señor. Y pues vamos a meternos a la palabra. Vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Primero quiero comenzar con leyendo una escritura en Hechos capítulo 2, del 2 a 4. Vamos a leer de la Reina Valera 1960 y vamos a comenzar. Aquí nos dice la palabra del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ok, hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente hay que entender unas cosas. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautizar significa sumergir completamente en algo. La palabra bautizar o el bautismo significa sumergir completamente en algo. Entonces, meterse completamente. Entonces, en la Escritura el uso de la frase bautizar en el Espíritu Santo es el mismo que se usa para describir el bautismo cristiano en agua. Le digo de nuevo, el uso de la frase bautizar en el Espíritu Santo es el mismo que se usa para describir el bautismo cristiano en agua, que es sumergir completamente. Cuando uno bautiza en agua, está completamente sumergido en la agua, así para que representa lo que se representa, ¿verdad? Pero es lo que significa la palabra bautismo. Ahora, en los dos casos, el bautismo es una confirmación exterior de una experiencia espiritual interior. Como leímos ahorita en el Hechos capítulo 2, de 2 al 4, nos fijamos que el Espíritu Santo vino del cielo y completamente bautizó a los creyentes de ahí, los discípulos que estaban orando en ese lugar y ahí que estaban en Jerusalén. Ellos estaban esperando para el día que viniera, que prometió Jesús, ¿verdad? Ahí se quedaron hasta que llegó el momento que llegó el Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados, que significa fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Sumergidos, así como que cuando uno es bautizado en agua, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado durante un tiempo de observancia judía llamado la fiesta de Pentecostés. En el Hechos 2.1 vemos que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés. Este es el día que se celebra. Por esta razón, bautismo en el Espíritu Santo es también llamado una experiencia pentecostal. Y por el razón que se fue dado en el día de Pentecostés. Hay más razón por eso, ¿verdad? Por eso se dice eso, simplemente porque el bautismo del Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Las Escrituras habla de diferentes tipos de bautismos.
Hay el bautismo del sufrimiento que fue experimentado por Jesús. Hay el bautismo en agua por Juan el Bautista. Hay el bautismo cristianismo. Hay el bautismo de fuego y también hay el bautismo del Espíritu Santo. Todos esos diferentes bautismos, no vamos a hablar simplemente del bautismo del Espíritu Santo hoy en día, pero quería que supieran que hay diferentes bautismos que las Escrituras sí hablan de. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo fue prometido por Dios. Dios prometió el bautismo del Espíritu Santo. Después de la resurrección de Cristo, Jesús les dio instrucciones muy importantes a sus discípulos. Podemos ver en Lucas 24:49, que nos dice la palabra del Señor: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice investidos de poder, así completamente cubierto, ¿verdad? Así como de ropa. Y es lo que decía Jesús, era una promesa. Esto fue antes de que Él muriera. Jesús les dijo, espérense, ¿verdad? Espérense aquí, perdón. Él les dijo después, pero Él les decía antes, no que muriera, pero antes de que Él se fue, que Él ascendió a los cielos. Él les dice, quédense aquí porque pronto va a llegar el Espíritu Santo. Entonces, sabiendo que era una promesa de Jesús, sabíamos que iba a pasar y pues los discípulos tenían que obedecer, ¿verdad? Y con obedeciendo pudieron esperar y recibieron la promesa y también el bautismo del Espíritu Santo. El promesa que se refiere a Jesús, ya sabemos que fue sobre el Espíritu Santo. Podemos ver también Juan 14, vamos a leer del 16 al 18, que nos dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y les dijo antes que fuera crucificado, ¿verdad? Que iba a venir el Espíritu Santo. Era una promesa que Él dijo varias veces, diciéndoles, quédase aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Era una promesa de Dios y ya sabemos que las promesas de Dios se van a cumplir. Era nomás el tiempo que tenían que esperar. Y estas promesas no eran nada nuevo. La promesa del Espíritu Santo también viene desde el Antiguo Testamento. Podemos ver en Isaías 28, del 11 al 12, que nos enseña diciendo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Desde el Antiguo Testamento habla la venida o la promesa del Espíritu Santo. Pedro habló sobre esta experiencia diciendo que esto fue el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Y esta promesa que él decía venía de Joel. Joel capítulo 2, 28-29 nos dice esto. Vamos a ver esta escritura. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces diciendo que hombre y mujer, joven o anciano, todos van a ser incluidos los que van a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era una promesa para todos. Vamos a ver Hechos 2, 38, 39,
que nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Diciendo, ¿para quién es el Espíritu Santo? Dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. En poca palabra, diciendo a cada persona que viene al Señor, cada persona que viene a Cristo, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, sabiendo que si tú has recibido a Cristo, el bautismo del Espíritu Santo es tuyo. ¿Okay? Entonces, siguiendo para adelante, la frase bautismo del Espíritu Santo queremos ver cuándo se usa, las maneras que se usa en las Escrituras. Hay 7 pasajes en el Nuevo Testamento que usan la palabra bautizo y cuando se refiere al Espíritu Santo. 4 de estos se refiere, está dicho por el Juan el Bautista. Y está en los evangelios. Pero quiero solamente ver uno de estos ejemplos, viendo en Mateo 3:11, que nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí hablando Juan el Bautista. Jesús también habló sobre el bautismo del Espíritu Santo. Eso vemos en Hechos 1:5, antes que ascendió a los cielos, diciendo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pablo también usó la palabra bautismo o bautizar en relación del Espíritu Santo. Vemos en 1 Corintios 12:13 que nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, reconociendo que las Escrituras sí hablan varias veces sobre el bautismo del Espíritu Santo. No es algo simplemente que fue causado nomás por una persona. Está escrito y dado y hablado en diferentes maneras, por diferentes personas, ¿verdad? Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es el propósito y la evidencia del Espíritu Santo? Primero, sabiendo o queriendo saber el propósito. ¿Por qué hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y también la pregunta, ¿qué puede ser la evidencia que alguien que recibió el bautismo del Espíritu Santo? Pues primero, hablando sobre el propósito. El propósito del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es que cuando uno lo recibe, lo hace esa persona ¿cómo se dice en buen español? Un witness, un testigo para el Evangelio. Podemos ver Hechos 1:8. A ver qué nos dice aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el bautismo del Espíritu Santo viene, uno es cambiado en la manera que el Espíritu Santo comienza a darte ese ánimo que necesitas para poder ser testigo. Te da algo que no puedes recibir en otra manera. No importa cuánto estudias, no importa cuánto sabes, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes otro nivel de entendimiento para poder ser testigo sobre los evangelios, para saber cómo hablar a una persona sobre la palabra de Dios.
¿verdad? Y eso vimos en la vida del apóstol Pedro. Vimos cómo él fue cambiado inmediatamente cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés, él había negado a Jesús 3 veces. Él estaba temeroso, estaba metido en ese temor, diciendo a las personas que yo no lo conozco, ¿verdad? Pero después del bautismo del Espíritu Santo, Pedro paró y dio un mensaje poderoso del Evangelio hablando de Cristo, de la resurrección, que resultó en la salvación de 3,000 personas. Esto fue el Espíritu Santo dentro de él. Esto fue por el bautismo del Espíritu Santo, cómo cambió mucho. Él negó a unas personas a Jesús. Y después de eso, después del bautismo, él puede predicar, dar una palabra, hablando a diferentes personas, donde 3,000 personas reciben la salvación de Cristo. Es algo increíble, ¿verdad? Un cambio grande. Esto fue el bautismo del Espíritu Santo que le afectó a Pedro. Era el poder del Espíritu Santo en la iglesia nueva, en esos tiempos que apenas han comenzado, que pudo dejar que la palabra de Dios fuera dada en muchas áreas, que se pudo ir a áreas lejos, ¿verdad? Que se pudo derramar, ¿verdad? Y fue todo eso por el poder del Espíritu Santo que pudo hacer esto, ¿verdad? El libro de los Hechos graba estos hechos poderosos, estos récords poderosos del Espíritu Santo como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos aquí como el cambio del apóstol Pedro. Entonces, y también esto es evidencia. Cuando hablamos de evidencia, hay evidencia espiritual que vimos, pero se puede ver algo físicamente también. Hay evidencia física cuando el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo viene a alguien. Sabemos que el Espíritu Santo es invisible a la persona natural, al ojo natural. Dios lo compara como el viento. Si vemos Juan 3:8, nos dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Puedes sentir, ¿verdad? Sabemos que el aire es invisible, no lo puedes mirar, pero los efectos que produce el aire se pueden ver y se pueden oír. Cuando el aire vienta, se puede ver la tierra que sube de la tierra, ¿verdad? Del piso. Vemos que los árboles comienzan a moverse, ¿verdad? Que todas las hojas se mueven o se caen en diferentes direcciones. Vemos que la tierra se va y se mueve a un lado a otro. Vemos el mar. Vemos las olas del mar que se mueven por el aire, ¿verdad? Que crezcan y crezcan, ¿verdad? También vemos las nubes en el cielo que se mueven. También eso es razón por el aire. Estos son señales físicas, resultados por el viento del aire. Aunque no se mira el aire, se ven los efectos. Y sabiendo eso, es lo mismo con el Espíritu Santo. Él es invisible, pero los efectos del Espíritu Santo que produce se pueden ver y se pueden oír. Hay 3 partes en el Nuevo Testamento donde vemos el bautismo del Espíritu Santo. El primer es el que ya vimos en el Hechos 2:2-4. Vimos que los discípulos estaban orando. Inmediatamente vino, como dice, un viento recio que soplaba, ¿verdad? Ya leímos esto.
vamos a ver la segunda vez que el bautismo del Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento. También en el libro de los Hechos, viendo Hechos 10, 44 a 46. Y esto fue en la casa de Cornelio. House of Cornelius. Vamos a ver qué nos dice aquí. Y es cuando Pedro predicó a Cornelius y a su familia. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ok, entonces ahí vimos que también en la casa de Cornelius pasó el bautismo del Espíritu Santo. La tercera vez fue en Efesios, donde muchos se convirtieron. Aquí vemos en Hechos 19:6, que muchos de Efesios se convirtieron a Cristo. Nos dice, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, entonces vimos esas tres veces que cayó el bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que es el más conocido en Hechos 2, también en la casa de Cornelius, que en Hechos 10, y también en los que se convirtieron en Efesios. Ok, ahora viendo estos pasajes, estos eventos que pasaron, en comparación, si uno los comienza a ver qué tienen en común cuando pasó todo esto, qué es que pasó lo mismo. Primeramente, todos los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron en otras lenguas. Ok, se enseñó que otras enseñanzas del Espíritu Santo también son mencionados, pero ninguno de estos eran evidencia en las tres ocasiones. Pero hablando en otras lenguas era la evidencia en los tres eventos, ¿verdad? Y esto fue algo que podemos concluir que esto es una señal física en hablando en lenguas, en otras lenguas, en el Espíritu Santo nos confirma que la persona ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Es la señal de lenguas. Esta señal de lenguas puede ser un lenguaje que es conocido a hombre. Porque si vemos en el día de Pentecostés, nos damos cuenta que había unos que conocieron, que decían. Vamos a ver en capítulo 2 de Hechos, viendo el 7 y el 8. Dicen, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en lo que hemos nacido? Entonces vemos que aquí ellos estaban hablando en las lenguas de las personas que hablaban en esos tiempos, de otros países. Hoy en día se podía decir que si tú estabas aquí en los Estados Unidos hablando en lenguas y comenzabas a hablar que otro lenguaje que ni sabías cómo hablar, ¿verdad? Y si alguien de otro país te escuchara y dices, estás hablando de mis lenguas, esto es lo que pasó en Hechos 2, 7 y 8, que estaban hablando en diferentes lenguajes. Pero también puede hablar cuando cae el bautismo del Espíritu Santo y cuando uno comienza a hablar en lenguas, también puede ser que hablas en una lengua que los seres humanos no conocen. Es un lenguaje que solamente Dios conoce. Podemos ver este ejemplo en 1 de Corintios 14:2, que nos dice de esto. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces es algo que nadie va a conocer. No es un lenguaje que existe aquí en la tierra, pero es un lenguaje donde es directamente dicho por Dios. Es hablado por Dios. Es un lenguaje secreto, misterioso, un lenguaje que nunca vamos a saber, pero no es para que nosotros sepamos. Es lenguaje de adoración, ¿verdad? Hablo algo que se abre las líneas de comunicación al cielo para poder hablar con el Señor. Y esto es lo que viene después del bautismo del Espíritu Santo. Y sabiendo eso, esto es lo que vemos. La señal física sobre, si puede uno decir, la evidencia. Vemos la evidencia como vimos de Pedro, uno que le da más pasión sabiendo poder hacer cosas, pero también quiere uno saber cómo puedo yo ver o escuchar, así como el viento del aire. ¿Cómo puedo saber si alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y lo vemos así, cuando uno comienza a hablar en lenguas. Las 3 veces que pasó en el Nuevo Testamento, las 3 ocasiones hablaron en lenguas. Y así sabemos, esa es la señal física. Ahora, ¿qué es el propósito de hablar en lenguas? ¿Por qué el Espíritu Santo hace eso? ¿Qué nos dice la Escritura sobre hablando en lenguas? Debe haber un propósito, ¿verdad? Pues vamos a ver en 1 Corintios capítulo 14, porque sí hay unos propósitos sobre hablando en lenguas. Y vamos a ver este capítulo, varios versículos. Vamos a ver. Comenzando con el versículo 2. Que la razón aquí es para oración a Dios. Un propósito para hablando de lenguas, cuando cae el bautismo del Espíritu Santo, es oración a Dios. Y aquí vamos a leer que nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, hablando a Dios. Ya vimos que no vamos a conocer qué estamos diciendo, pero sabemos que es para Dios, es para Él, es una oración a Él, porque estamos hablando directamente a Dios. En el versículo 4 quiero ver otro propósito sobre hablando en lenguas. Es para edificarse y aumentar el conocimiento espiritual. El conocimiento espiritual. Aquí nos dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña y así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero así diciendo, a sí mismo se edifica. Entonces, para edificarse y aumentar el conocimiento espiritual. Vamos a ahora brincar al versículo, el 12 y el 13. Entonces, otro propósito sobre las lenguas, sobre hablando en lenguas con el Espíritu Santo, es cuando se interpretan, edifican a la iglesia. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces, significando que hay veces que ha pasado, cuando uno habla en lenguas, va a haber otra persona que tiene el don de poder interpretar lo que se está diciendo. Y es una palabra para la iglesia, para los miembros de la iglesia, para diciéndoles algo en una instrucción o para poder edificar, ¿verdad? Pero es el propósito, cuando uno lo interprete, poder edificar la iglesia. Otra razón, otro propósito del bautismo del Espíritu Santo lo vemos en el versículo 14, que es intercesión. Dice aquí,
porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, para intercesión, hablando que oración, orando, ¿verdad? Y sabiendo eso, que el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Seguir viendo otro propósito del Espíritu Santo es para adoración. Vamos a ver en el 15 y el 17, que nos dice, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora el 17, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Simplemente para adorar a Dios, adoración y dar gracias. Cuando adoramos al Señor, siempre damos gracias, adorándole, diciendo, maravilloso es tu Señor, gracias Señor por lo que me das, ¿verdad? Pero todo esto también lo hacemos en el bautismo del Espíritu Santo. Poder adorar, adorando al Señor. Ahora, el que sigue, otra razón por el bautismo del Espíritu Santo, es para el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía. Aquí nos dice 1 Corintios 14, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré, y este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Cumplimiento de la profecía. Esto podemos ver en Isaías 28, 11 y 12, lo que habíamos leído, que nos dice, porque en lengua de tartamudas y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ok, entonces, brincando de nuevo a 1 Corintios 14. Acabamos el 21. Vamos a ir al 22. Y otra razón del bautismo del Espíritu Santo es para un señal para los incrédulos. Para una señal para los incrédulos. El versículo 22 nos dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces aquí hablando sobre las lenguas, son por señal, no a los creyentes, sino a los crédulos, a los que no creen, ¿verdad? Los que no creen son los señales de lenguas. Viendo algo está pasando aquí, porque están hablando de este idioma, ¿verdad? Porque están hablando diferente. Esa es la razón, un propósito del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, terminando con esto, el bautismo del Espíritu Santo, recibiéndolo. Estos son, vamos a ver, voy a decir 6 cosas que se te puede ayudar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo le puede ayudar a uno recibir el bautismo del Espíritu Santo? Primeramente, el primero de 6 es arrepiéntate y sea bautizado. Es muy importante arrepiéntate y tener que ser bautizado. Y estamos hablando bautizado por agua. Aquí nos dice Pedro en el Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautízose cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice claramente, arrepiéntate y bautízate. Si haces eso, entonces llegará el Espíritu Santo. Eso es una ayuda grande. También la segunda cosa que te puede ayudar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, creer que es para ti, sabiendo que es para ti, que el bautismo del Espíritu Santo es tuyo. Hay que creerlo, hay que saberlo porque es lo que dice la palabra. Es una promesa.
Hechos 2:39 nos dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sabiendo que si tú ya has recibido a Cristo, si tú eres salvo, si tú eres un hijo de Dios, entonces esta promesa es para ti. Y hay que creerlo, creer que es para ti. Entonces, sabiendo que es para ti, te va a ayudar en recibir el bautismo del Espíritu Santo. La tercera cosa que te va a ayudar es el deseo. Hay que desearlo, hay que querer ser bautizado en el Espíritu Santo. Sin el deseo va a ser difícil llegar ahí. Vamos a ver Juan 7, vamos a leer del 37 al 39, que nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, come, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ok? Hay que desearlo, hay que desear al Espíritu Santo para poder recibirlo. Uno que lo desea, Dios lo va a escuchar y se lo va a dar. Otra razón, el número 4, que te puede ayudar, no razón, pero algo que te puede ayudar con recibiendo el Espíritu Santo es aceptarlo como un regalo, porque el Espíritu Santo ya fue dado. Fue dado en la iglesia al día de Pentecostés. Era un regalo. Ellos no hicieron nada para recibirlo, ¿verdad? Todo esto es un regalo de parte de Dios. Es como dice Pedro en el 2:38 que ya vimos, que dice al último, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, hablando, es un regalo de parte de Dios. No es algo que tú puedes hacer para recibir, pero aceptarlo como un regalo de parte de Él. El número 5 que te puede ayudar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, rendirse a Dios. Rendirse a Dios en adoración y en alabanza. Cuando tú lo alabas al Señor, cuando lo haces en voz alta, es cuando uno puede comenzar a recibir, como dice en Isaías 28:11, tener lengua de tartamudos. Comienzas a temblar un poco, ¿verdad? Comenzas a decir cosas que no entiendes. Y mucho esto pasa cuando uno está adorando al Señor en voz alto. Comienzas a hablar, como dice aquí en 28:11, porque en la lengua de tartamudas y en extraña lengua hablaré hasta este pueblo. No vas a entender lo que estás diciendo o lo que está pasando, pero hay que simplemente dejar y rendirse a Dios que pase, ¿verdad? Si vemos en Hechos 2:4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, hablando otra vez, hablando algo que el Espíritu Santo que les dio. No es algo que viene de parte de ti, pero viene del Espíritu Santo. Sabiendo eso, hay que nomás rendirse a Dios, decir, Dios, mi cuerpo es tuyo, mis labios son tuyos, y nomás alábele, alábele y alábele. El número 6, cosa que te puede ayudar, es pedir oraciones de otros creyentes. Cuando uno lo desea tanto y has hecho todo esto sabiendo que es tuyo, ¿verdad? Ya te has arrepentido, ya te has bautizado, tú lo deseas demasiado, crees que es para ti, lo aceptas como un don para ti y ya te rendiste a Dios. Puedes pedir oración de otros creyentes que oren por ti. Cuando oran, recibiendo oración de otros, es ayuda grande. Todo esto se habla al Señor y da más señal que tanto tú lo deseas. Entonces, pasando por estos pasos, te puede ayudar grandemente para recibir el bautismo del Espíritu Santo.
esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo es demasiado importante porque, como he dicho, te hace testigo poderoso del Evangelio, que nos dice en el Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que te ayuda a ser testigo. Con esto te va a ayudar qué decir, qué hacer, pero comienza con el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una ayuda extra, ¿verdad? Cuando uno es salvo por lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ya te viene el Espíritu Santo y anda contigo. Y ya vas a ver los cambios, los frutos del Espíritu Santo van a estar en ti, ¿verdad? Pero cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, después es otro nivel. Es como el nivel más alto que un ser humano que es un creyente de Cristo puede llegar. Porque ahora estás lleno del Espíritu Santo, eres bautizado en el Espíritu Santo, sumergido en el Espíritu Santo, ¿verdad? No está simplemente contigo, pero está entre ti, te ha llenado completamente, te ha completamente llenado de cabeza a pies, eres envuelto como cobija del Espíritu Santo. Y hay que entender primeramente que el bautismo no es donde uno es salvo. Lo que hizo Jesús en la cruz es lo que te salva, ¿verdad? Pero si quieres recibir más para poder hablar más del Evangelio, para que te ayude, para recibir más bendición, hay que desear el bautismo del Espíritu Santo. Y termino con Marcos 16, leyendo del 17 y el 18, que nos dice, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es algo hermoso, ¿verdad? ¿No querrás poder hacer esas cosas? ¿Verdad? Sabiendo que podrás echar fuera demonios, ¿verdad? Hablar otras lenguas y saber que puedes, con el Espíritu Santo, que los enfermos sean sanos, poniéndole las manos. Es el poder del Espíritu Santo, pero entre ti que te puede usar. Sería algo hermoso poder ser usado por Dios en esa manera, ¿verdad? Y si usted desea ser usado, entonces hay que simplemente rendirse al Señor. Amén. Y con esto terminamos y pues vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza y por darnos la oportunidad de hablar de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, primeramente porque nos das esta oportunidad de poder hablar de tu palabra y poder estudiar de tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder mandar estos mensajes por este medio de YouTube, ¿verdad? Y que otros pueden escucharlo, Señor. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. También te doy gracias por cada persona que anda escuchando. Si alguien aquí desea recibir el bautismo del Espíritu Santo, te pido, Señor, que los llenes completamente de tu Espíritu Santo para que puedan poder sentir lo que es recibir completamente de tu Espíritu, Señor. Te doy gracias por dejarnos esa oportunidad, por el privilegio de poder ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder sentir tu presencia en esa manera, Señor Jesús. También te doy gracias porque pudimos hablar más de tu palabra. Te pido, Señor, por cada persona, si tiene problemas en sus casas, Señor, por cualquier enfermedad o cosas, finanzas o de sus trabajos, Señor, te pido que los ayudes grandemente, los bendigas también grandemente, que les des luz en sus vidas, que les des sabiduría para saber qué hacer para poder ayudar a esas situaciones, Señor, y también que toques a cada persona y a sus familias para que sean completamente sanas de enfermedades, para que sean restaurados en cosas que son quebrados, Señor. Te doy gracias por eso, porque sabemos que tú eres el Dios de sanidad y tienes todo el poder para
para poder hacer todo eso, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues gracias por sintonizar este estudio bíblico. Qué bueno que pudieron estar aquí conmigo en este día. Si les gustó, pueden dejarle un comentario a este video, pueden ponerle like. Si no lo han hecho, pueden también suscribir a nuestro canal para recibir más videos en el futuro. Y también saben que pueden compartir estos mensajes a otros, ¿verdad? Para que se dé más la palabra del Señor. Pues si no hay nada más, Dios los bendiga, Dios los guarde, que estén bien en esta semana y pues hasta la próxima, nos vemos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí, por eso yo no entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste, y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero